Vamos a leer todo el capítulo. Ruth, capítulo 4. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahí quería llegar el autor del libro. Bueno, el capítulo anterior que nosotros hemos visto el domingo pasado terminó con Noemí diciendo a Ruth que Booz no descansaría hasta que el asunto se resolviera el mismo día. Y así fue, ¿verdad? En ese mismo momento el hombre puso manos a la obra e hizo las cosas dentro de la ley de Dios y conforme a las tradiciones del pueblo, como para ponerle un fin ya al asunto. Hemos llegado al clímax de esta historia que hemos comenzado a ver hace algún tiempo. Arrancó de manera trágica, ¿verdad? Muertes prematuras, por lo menos los 2 jóvenes, nadie esperaría que murieran, ¿no? Los hijos de Elimelech. Arrancó con pobreza económica, justamente por la ausencia de hombres, crisis emocionales, como en el caso de Noemí, y por qué no Ruth también, pero termina con reivindicación, boda, nacimiento y alegría nuevamente. Esa mujer que había confesado que Jehová la había vuelto vacía, ahora de alguna manera es llenada otra vez, ¿no? Esa mujer joven y viuda ahora contrae matrimonio otra vez.
Y ese futuro aterrador que las mujeres veían, ahora es completamente prometedor, ¿no? Qué cambio dramático, queridos hermanos. Ahora, ¿qué es lo que produjo este tremendo giro en la historia? Desde la perspectiva divina, su providencia. Él guió todas las cosas y todas las cosas ayudaron para el bien de estas mujeres. Desde la responsabilidad del hombre, personas que hicieron las cosas bien, dentro de los mandamientos del Señor, dentro del marco de la ley, y fueron decorosos en todo. Dios bendijo eso, y he aquí un final deseado, hermanos, donde Dios es glorificado y el hombre es bendecido. Una verdadera obra de arte este librito, hermanos. Una joya de la literatura, por supuesto, ¿no? Salvando también aún su inspiración. Ahora, como notarán, en esta porción cobra mucha relevancia el Goel, el pariente cercano o pariente redentor, ¿no? En el Antiguo Testamento, hermanos, esta palabra que aparece aquí en el hebreo para pariente, en ocasiones se traduce como redimir, liberar. Gaal es el verbo y en su forma sustantiva, Goel. Redimir, redentor, o como cuando decimos salvar y salvador, ¿no? Mirándolo desde un ángulo horizontal, en el clima de esta historia, en donde Booz se cansa con Ruth, depende mucho de que este hombre haga bien las cosas, ¿no? Desde una perspectiva humana hablando. Pero también, aunque él las hiciera, todavía depende de otro pariente. Si el pariente más cercano que él redime, es decir, compra las propiedades de Noemí y se casa con Ruth para levantar descendencia del difunto, Booz quedaría excluido, ¿verdad?, de esta historia, de la historia redentora. Es como que el autor, ¿notan?, añade esa tensión en el libro, ¿no? Por eso digo que es una joya de la literatura. Ahora, mirándolo desde manera vertical, aunque Booz quedara excluido, eso no sería impedimento para el árbol genealógico de David, porque este pariente cercano también es de la descendencia de Judá. Así que de alguna manera el plan del Señor no iba a fallar. Íbamos a tener a David, que era lo que estamos esperando, ¿verdad? Sin embargo, como vimos desde el principio, en su propósito estaba incluido este hombre y esta mujer, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, no lo sabemos, pero así lo quiso el Señor. A lo mejor Él proveería el cuidado que las mujeres necesitarían. Luego vamos a ver que el pariente cercano no quiere redimir. Él tenía otros intereses y no le importaba Ruth, ¿no? Puede ser una razón. Ahora, antes de explicar algunas cuestiones que tienen que ver con las leyes antiguas de Israel y costumbres también que tenían en aquel tiempo, llegando a este capítulo final, hasta parece como profético, hermanos, porque se habla de un hombre que se niega a redimir, ¿no? Vayan captando esto. Él se niega a liberar y a proveer para estas mujeres. Él tiene otros intereses, si se quiere, otro propósito. Pero aparece otro redentor que voluntariamente decide hacerse cargo de estas mujeres y redimirlas, ¿no? Y lo hace por amor. Sin duda que Booz es un tipo de Cristo también, ¿no? De la obra redentora del Mesías, quien vendría en el futuro a salvar a personas que no lo merecían, ¿no? Seguro. Por gracia, por amor, Él los ha salvado, ¿no? Hay como una imagen del Evangelio aquí. He notado que algunos han titulado este mensaje El Evangelio según Ruth, por ejemplo. Preferido titular de otra manera. El Goel, el pariente cercano, redime a Ruth. En primer lugar, veamos, hermanos, la organización de la redención. Esto comprende los primeros 4 versículos de la Biblia, así es desglosado esto. Cuando Booz despachó a Ruth con provisiones, recuerdan al final del capítulo 3, en ese mismo momento se dirigió a este lugar para realizar el trámite de redención. Es extraño para nosotros, ¿no, hermanos, leer que subió a la puerta de la ciudad? ¿Cómo va a subir arriba a una puerta para realizar un trámite? Bueno, sencillamente era la entrada de la ciudad
el lugar donde se realizaban los trámites legales, juicios, transacciones comerciales y decisiones comunitarias. Se trataban varios asuntos, ¿no? La puerta de la ciudad, la entrada de la ciudad. Y tenemos ejemplos en la Biblia de personas encontrándose en la puerta de la ciudad para realizar algunos de estos trámites. Noten, yo voy dando algunas citas, si quieren lo anotan, pero no lo busquen. En Génesis 23, pasaje conocido, Abraham compra la cueva de Macpela para sepultar a Sara. Y ahí negoció con los hijos de Set en la puerta de la ciudad, ¿no? Un trámite burocrático. Deuteronomio 21, 18 al 21, ese es tremendo. Hasta me causó un poco de gracia volver a releer esa ley. Si tenías un hijo rebelde y contumaz, glotón y borracho, los padres tenían que llevarlo a la puerta de la ciudad. Lo acusaban delante de los ancianos y los hombres de la ciudad apedreaban al hijo borracho y contumaz y moría. Una linda manera de corregir. Bueno, un poco duro, pero si funciona. No. Tampoco matarlo, ¿no? Pero un par de chirlos está bien, pero bueno, leyes en aquellos tiempos. Deuteronomio 22, 15 y 24. Casos de acusaciones de inmoralidad o adulterio eran tratados en la puerta con testigos. Segunda Samuel 15, 2 al 6. Recordarán. Absalón, el hijo de David, se paraba en la puerta de la ciudad para ganarse el corazón del pueblo, de alguna manera para que le sigan a él, ¿no? Y él sea luego elegido rey. En Proverbios 31, 23, el marido de la mujer virtuosa es conocido en la puerta. Es decir, se sienta con los ancianos. La idea es que el hombre tiene una buena reputación por estar en ese lugar. En Amós 5, 10 y 15 también, el profeta denuncia la corrupción en los juicios que se celebraban en la puerta, ¿no? Muy interesante, leído por allí como un descubrimiento arqueológico. Dice, las poblaciones amuralladas de Canaán no disponían de grandes plazas para las reuniones públicas, sino que los asuntos de carácter civil eran tratados a la sombra de las puertas de la ciudad. Excavaciones arqueológicas recientes en la antigua ciudad de Dan descubrieron la existencia de una plataforma elevada inmediata a la puerta sobre la cual se llevaban a cabo los procedimientos legales en nombre del rey de Israel. Bueno, hoy en día las cosas han cambiado, ¿no? No tenemos que subir a la puerta de la ciudad, sino tenemos que ir a una escribanía, a un estudio jurídico, a la municipalidad o al registro civil según el trámite. Booz fue a este lugar y se sentó a esperar. Y he aquí, noten la ironía, ¿no?, del autor, pasaba aquel pariente cercano. Otra vez, hermanos, como vimos a lo largo del libro, ¿no?, de estos capítulos, pareciera tratarse de una casualidad. Justo casualmente pasaba aquel pariente cercano y se encontró también con vos. Parece como una historia de casualidades. Lo dijimos que casualidades no la hay. Hay providencia de Dios, ¿no? Ahora, a lo mejor vos de alguna manera sabía que el hombre pasaría por allí. Cuando lo hizo, lo invitó a sentarse mientras él juntaba a los ancianos de la ciudad. Llama la atención que el autor, el cual muchos dicen que fue Samuel de este libro, no mencione el nombre del pariente cercano, ¿no? ¿Por qué razón? Y lo tenemos en nuestras Reina Valeras, en otras versiones tienen otras maneras, como un fulano. Queremos saber el nombre de este hombre, pero no lo tenemos aquí. Y es lógico pensar que Booz lo llamó con su nombre. Como le va a decir fulano, Roberto, vení, de alguna manera lo habrá llamado y se acercó. Pero al autor no le interesó perpetuar su nombre, es solo un fulano, alguien que no viene al caso. Como que Booz es más importante que él, ¿no? Y tengan en cuenta esto, porque al final hacemos una comparación entre la ley y el evangelio, ¿no? Pero algunos dicen que fue una forma de castigo para el pariente cercano, porque él no quiso redimir a la joven, ¿verdad? Entonces, bueno, no vamos a perpetuar su nombre en la Sagrada Escritura. ¿Puede ser? Luego que están los testigos reunidos, Booz cuenta el caso, que de seguro era conocido, ¿no? Un pueblo chico, todos saben, además, al comienzo del capítulo 2, el final, mejor dicho, del 1,
Cuando Noemí regresa, el pueblo la reconoce. Es decir, el caso era conocido. Y él deja que el pariente tome una decisión. Para entenderlo bien, sencillamente se trataba de una compra y venta de los terrenos que eran de Elimelech. No tiene herederos porque sus dos hijos también acaban de morir. Su viuda vende una parte de la tierra y el fulano tiene prioridad para comprar esas tierras. Eso es todo el caso aquí. Ahora, a lo mejor te preguntás, está bien si te lo preguntás, ¿por qué para Israel era tan importante esto de conservar las tierras, ¿no? Para que el nombre del difunto no se borre? ¿Por qué razón tiene que haber? Nosotros queremos decirle, vendela y punto. ¿Tanto lío vas a hacer por la venta de un terreno? Bueno, estas leyes servían, entre otras cosas, para guardarse de que alguien tenga el monopolio de la tierra. Podía enriquecer y podía comprar todo lo que quería. Servía también para guardarse o asegurar que ninguna familia quedara permanentemente empobrecida o sin tierra. Ustedes saben, la ley del jubileo decía que cada 50 años la tierra debería regresar a la familia original otra vez, a sus herederos, ¿no? Pero como dice un comentarista, 50 años es mucho. Entonces Dios hizo provisión para la tierra que era vendida para que el pariente redentor pudiera redimirla de nuevo a la familia. A todo esto, hermanos, fue Dios mismo quien le dio esa heredad a los israelitas. Como herencia perpetua, dice Levítico 25. Hubo una asignación sagrada, ¿no? Por eso para ellos era tan importante conservar la tierra, ¿no? Entonces cuando el fulano escucha el caso, responde sin vacilaciones, yo redimiré. Como diciendo, ok, no hay problema, voy a comprar los terrenos. Ustedes saben, tener propiedades siempre es un buen negocio. Es algo que nunca se va a perder. Es una buena inversión, diríamos nosotros. Es ahí como cuando entró Booz y sacó el ancho de espada que tenía guardado y retrucó, noten el versículo 5. Entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. En otras palabras, hay un paquete que viene con la compra del terreno. ¿Estarás dispuesto a tomarlo? Es una mujer que viene de Moab. Ya sabes, es media pagana, tiene cositas raras. No creo que te convenga comprar ese terreno. Como que a propósito, hermanos, dice Ruth la Moabita y mujer del difunto. ¿Por qué no dijo Ruth, la mujer reconocida por todo el pueblo como mujer virtuosa? No dijo así, ¿no? ¿O por qué no dijo Ruth, la que dejó sus tierras para refugiarse bajo las alas de Jehová? Si él mismo había dicho eso, ¿no? Hay como astucia de parte de Booz. No dijo ninguna mentira, pero es como astuto en sus palabras, porque él tenía interés en la joven, ¿no? Como cuando tenés que vender un auto por obligación y le decís, se para cada rato, no arranca, te va a dejar tirado ahí en la ruta, ¿no? No te conviene comprarlo. Con esa presentación, el comprador sale corriendo. De alguna manera es la intención también de Booz, ¿no? Ahora, algo que me ha llamado la atención del texto. Nosotros hemos hablado de la ley del levirato en otra ocasión, ¿no? ¿Qué es esto? El hermano debe tomar a la mujer de su hermano fallecido, es decir, a su cuñada, para levantarle descendencia y así preservar su nombre. Pero si somos muy meticulosos con esa ley, aplicaba específicamente a cuando eran hermanos. Acá no hay hermanos. Este pariente cercano no es hermano de los que ya habían fallecido. Es decir, podría haber dicho, como objetando, ¿no? Mirá, legalmente no me corresponde tomar a Ruth, solo las tierras. Puede ser el caso de que haya una ley local en aquel tiempo que implicara que, bueno, con las tierras también tiene que venir la mujer, la viuda. Puede ser, pero también había una responsabilidad moral que cumplir y era tomar a esta joven. La redención era solo un paquete, ¿no? La tierra y la viuda, ¿no? Si no, ¿qué clase de Goel sos? ¿Qué clase de redentor?
que tomás las tierras y dejas de lado a aquellas que tienen la necesidad, ¿no? Es como que se está aplicando el espíritu de la ley aquí, ¿no? Esa es la razón de esto. El hombre como que muerde el anzuelo que vos lanzó y dice, versículo 6, respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Me imagino aquí a vos apretando las manos y abajo y vamos todavía, no se va a quedar con la mujer que amo. El plan estaba saliendo redondo. Ahora, ¿no les resulta extraña la respuesta del pariente cercano? Por lo menos a mí me hizo pensar un montón. ¿Por qué responde que iba a dañar su heredad si se casaba con Ruth? Si el hijo que iba a tener con Ruth también era de él. ¿Por qué iba a dañar su heredad? Bueno, probablemente el hombre quería evitar futuros conflictos. Él ya tiene herederos. Y añadirle uno más, bueno, eso verdaderamente no era una buena idea. Y a lo mejor ya repartió las tierras. ¿Volver a dividirlas otra vez? Sería un lío. Y es lógico también pensar que el pariente cercano ya está casado. Imagínate aparecer en tu casa con una mujer joven y encima moabita. Dos reinas no pueden convivir, dice el refrán. Así que, como quien dice, vos lo puso contra las cuerdas. No dio mucho tiempo. Así que el fulano cedió a su derecho de redimir, ¿no? Diríamos de vos, el tipo es vivo, ¿no? Bueno, en segundo lugar, noten la ceremonia para la redención, desde el versículo 7. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Es muy probable, hermanos, que el autor explique esta costumbre, porque para el tiempo en el que él escribe el libro, a lo mejor ya no estaba vigente. Si no, no hay mucha necesidad de explicarlo. Algunos se agarran de esto para decir que Ruth es un escrito post-exílico. Eso cambiaría mucho el año en el cual fue escrito este libro. Pero bueno, no es una discusión para nosotros. Ahora, hay algo gracioso aquí, ¿no? La manera en que tramitaban, sacarse el zapato y dárselo a otro como el testimonio de la transacción. Eso en nuestros días es equivalente a firmar un contrato, ¿no? A entregar un 08, entregar un título de propiedad, eso era todo, ¿no? Ahora, la verdad que con tanta burocracia y con lo costoso que es, hubiese sido bueno que siguiera esta ley, ¿no? Entregás el zapato y listo, la propiedad es tuya, se acabó. Como un detalle, hermanos, del texto, ustedes después leanlo mejor, pero en Deuteronomio 25, cuando el pariente cercano, el Goel, se negaba a redimir la tierra y a tomar a la mujer, bueno, la misma mujer tenía que ir a los ancianos del pueblo y hacerle una acusación a este hombre. Luego llamaban a ese hombre que se negó a redimir y la mujer tenía que escupirle en la cara y sacarle el zapato. Y le colocaban un título a ese hombre. El título era La casa del descalzado. Como un título de vergüenza, ¿no? De humillación. Ahora, acá no se hizo eso. Primeramente, porque no eran hermanos directos, ¿no? Y segundo, porque no había una falta de honor de parte del pariente cercano. Como quien dice, él tenía sus motivos y no hay nada malo detrás de eso. Él no quiere humillar a nadie. Esto sería una extensión de la ley del levirato y no su aplicación plena, ¿no? Por eso es que nos está, haciendo lo de Deuteronomio 25. Entonces vos, como un campeón, seguro lleno de gozo, da un discurso protocolar en el que afirma que tomará las propiedades y para restaurar el nombre del difunto, él se va a casar con Ruth. Bueno, algo que hemos conservado de la antigüedad,
el hecho de tener testigos. Tener testigos también cuando te vas a casar, ¿no? Son 2 en el civil y bueno, después pueden ser otros también. En tercer lugar, el pueblo y los ancianos bendicen la redención de Booz a Ruth, versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Bueno, muy interesante la bendición. Hoy seguimos haciendo exactamente lo mismo, pero en otros términos, en otro contexto, ¿no? Expresamos, por ejemplo, nuestros buenos deseos a las personas que se casan. El Señor te bendiga, bueno, felicitaciones, que sean muy felices y cosas así. Es lo que están haciendo estos hombres, pero en su contexto. En aquel tiempo, ustedes saben, hermanos, era considerado una gran bendición del Señor que una mujer pudiera tener muchos hijos, ¿no? De hecho, hay historias en las cuales una mujer se está burlando de la otra porque no tiene hijos, o también hay casos en el que están compitiendo por ver quién tiene más hijos. Bueno, de alguna manera esos son los deseos para vos y para Ruth también. Y ustedes saben también, el hecho de que no pudiera tener hijos era como un castigo divino. Por eso la mención acá de Raquel y Lea, que entre las dos, más los hijos de sus siervos, dieron a los 12 patriarcas de Israel, ¿no? Que conformaron las 12 tribus. Eso es lo que están deseando, multiplicaciones y que sean fructíferos. Hay también deseo de prosperidad en varias áreas. Seas ilustre y de renombre, alguien de reputación. Pero verdad que lo que llama la atención de los deseos que tienen para este nuevo matrimonio es: sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. En realidad el ejemplo llama la atención, hermanos. Cuando lo veamos, probablemente pienses igual. La mención, mejor dicho, a Tamar, bueno, y a Fares, ¿no? Ustedes recuerdan el nacimiento de Fares, un poco de memoria, esto es Génesis 38. Resumiendo, el esposo de Tamar era uno de los hijos de Judá, hasta ahí vamos bien, pero había fallecido. Algo parecido acá al caso de Ruth. La diferencia es que Jehová le había quitado la vida por perverso a ese hombre. Bueno, Judá de alguna manera quiso aplicar la ley del levirato, aunque todavía no se había escrito. Y le dijo a su hermano que tomara a Tamar, bueno, la haga su mujer, que dé hijos y esa va a ser la descendencia de su hermano. Ahora el hermano hacía cosas que eran aborrecibles delante del Señor. Cuando se juntaban con la mujer a tener intimidad, él vertía en tierra, dice, y por eso la mujer no queda embarazada. Fue desagradable delante del Señor y el Señor le quitó la vida también. Tenía otro hijo más, Judá, pero era pequeño y le dijo: cuando crezca te lo voy a dar. Yo no se lo hubiese dado, ya me mataste 2 hijos, uno más. Bueno, la mujer como que lo aceptó. Ahora cuando el hijo creció, no se lo dio. ¿Qué hizo Tamar? Se vistió de ramera, ¿sí? Lo engañó a Judá, se terminó acostando con él, una aberración, y quedó embarazada. De esa relación nace Fares. Ahora, ¿cuál sería el deseo aquí? Probablemente lo que los ancianos están deseando para vos es que, a pesar del origen inusual de esa relación con Ruth, como el caso de Tamar y Judá, Dios los multiplique grandemente. La descendencia, hermanos, de Fares fue muy numerosa. ¿Recuerdan cuando David hizo el censo, que fue desagradable delante de Dios? Bueno, allí está toda la descendencia de este hombre y era una de las más grandes de todas, ¿no? También se dice que tuvo un papel trascendental en el desarrollo histórico de la tribu de Judá. Si queremos resumir, los ancianos están deseando buenas cosas para el nuevo matrimonio, ¿sí? En cuarto lugar y último, los resultados finales de la redención, versículo 13. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel.
el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Bueno, el 17 también, le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Creo que es el único registro en la Biblia en el cual las vecinas le ponen el nombre a un niño y no los padres, ¿no? Ahora, está bastante resumido por el autor. Las hermanas románticas hubiesen querido saber un poco más cómo fue el casamiento. Si Noemí estuvo en primera fila derramando algunas lágrimas allí. Bueno, no dice nada, simplemente se casaron, tuvieron un hijo y eso es todo. Fue directo al grano y, bueno, llegando al punto que él quiere llegar. Ahora, algo interesante aquí, que es mencionado en la Biblia en varias ocasiones, así como a Raquel y a Lea, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo a Ruth. Los hijos no son cargas, los hijos no son costosos, los hijos son bendiciones del Señor. He aquí herencia de Jehová son los hijos, el fruto del vientre, cosa de estima, ¿verdad? Recordemos, hermanos, Ruth estuvo casada 10 años con uno de los hijos de Noemí y no tuvo hijos. Probablemente era estéril. ¿Por qué no? Si hay muchos casos en las escrituras. Así como Ana, la madre de Samuel, hasta que el Señor quitó su esterilidad. ¿Notan los propósitos del Señor, hermanos, en todo este libro? No era como uno de los hijos de Noemí, era con Booz que tendría un hijo. Muchos hubiesen considerado que la mano del Señor estaba en contra de esta mujer, ¿no? Pero ahora el Señor permite que tenga hijos. Él hace las cosas conforme a su voluntad. Fíjense, hermanos, los tremendos cambios que experimentaron estas dos mujeres, ¿no? ¿Recuerdan el comienzo de la historia y cómo estamos terminando? Ellas volvieron devastadas a Belén desde los campos de Moab y diciendo, por lo menos Noemí, que el Todopoderoso la había puesto en grande amargura. Pero en el verso 14, Jehová es loado. Incluso dicen cosas proféticas. Ese pariente será celebrado en Israel. Y en verdad lo fue. Por las mujeres y por Israel también, ¿no? Básicamente el rey más grande que tuvo Israel viene de esta descendencia. Ellos son abuelos, bisabuelos del rey David. También será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. ¿Cuál es el temor de la vejez, de cuando llegas a esa etapa de la vejez? Quedarte sola y que nadie te asista, ¿no? Pero noten esto. Acá hay un futuro prometedor para Noemí. Alguien cuidará de ella y a la vez sigue estando su nuera amada, que según las vecinas es mejor que 7 hijos. Ustedes saben, 7 es un número interesante en la Biblia. Perfección, plenitud, bueno, así era el amor de Ruth para con Noemí. Impresionante, queridos hermanos. El cambio, la restauración en la vida de estas mujeres. Dios transformó sus realidades, como lo sigue haciendo hoy también, ¿no? Así que esta mujer gozosa termina cuidando del niño, fue su haya, es decir, su cuidadora. Y la gente le decía, le ha nacido un hijo a Noemí, hermoso. Como se dice hoy en día, de una vida rota a una vida plena y gozosa. Son las cosas que Dios hace en su soberana voluntad, ¿no? Finalmente el libro termina donde el autor quería terminar y llegar, preparar a su audiencia para la monarquía, ¿no? Él quería decirnos que David era producto de este matrimonio. Él quería decirnos que Dios es soberano. Él quería decirnos que los gentiles también serían parte del pueblo del Señor. Él quería enseñarnos a confiar en Dios, aunque las cosas marchen trágicamente. Dios tiene sus propósitos y sabe lo que hace. Confíen en Él. Ese es el mensaje del libro de Ruth, ¿no? Me propongo terminar con varias aplicaciones, 6 por lo menos, o 7 puede ser también, teniendo en cuenta todo el libro, ¿sí? No solamente este capítulo. Primero, aplicaciones teológicas, ¿no? La gracia de Dios.
Ese favor no merecido de parte de Dios lo palpamos en este libro, hermanos. Lo palpamos. Ruth, moabita, extranjera, pagana, es acogida en el pueblo de Dios y en la genealogía de Jesucristo. ¡Qué impresionante! ¡Cuánta gracia para esta mujer! Asimismo para Noemí, sin esposo, sin hijos, sin esperanza. El favor de Dios la alcanzó y he aquí un futuro esperanzador, una nueva familia, protección, seguridad. Y lo mismo para nosotros, hermanos, hoy. La gracia de Dios no tiene fronteras étnicas ni sociales. En Cristo todos somos cercanos. Efesios capítulo 2. Es por su gracia que somos salvos. Y es su gracia quien nos sostiene también, ¿no? Segundo, podemos pensar también en la misericordia de Dios para estas mujeres y cómo abre Dios caminos en los callejones de la vida, ¿no? Tremendo. Noemí fue una mujer que experimentó el terror de la muerte muy de cerca. Perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos. Una cosa espantosa en la vida. ¿Cómo haces para seguir después de eso? Pero ahora la misericordia de Dios, por su misericordia hay vida. Disfruta de ese nuevo ser que tiene en sus brazos. Ella lo cuida. Como alguien dijo, en vez de muerte hay nacimiento. En vez de sepultura, una cuna. En vez de callejón sin salida, un nuevo camino. Ese es nuestro Dios. Y aplica lo mismo en nuestros días, hermanos. Al final de cuentas, todo se debe a que Dios es misericordioso. Dice Efesios 2 lo mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿No tan rico, abundante en misericordia? Y esta historia da testimonio de la misericordia de Dios. Tercero, la fidelidad de Dios. Lo que acontece, lo he dicho, acontece en tiempos oscuros de Israel, ¿no? Cada uno hacía lo que bien le parecía y no hay peor cosa que hacer lo que a uno le parece. Pero Dios había hecho una promesa. De la simiente de la mujer vendría el que heriría en la cabeza a la serpiente. El Dios fiel cumplió su promesa y para eso era necesario este matrimonio y su descendencia, ¿no? ¿No te da confianza eso, hermanos? Nuestro Dios es fiel. Aquello que ha prometido en su palabra, sin sacar nada de su contexto, se cumplirá a cabalidad. Tampoco debemos apropiarnos de promesas que no son para nosotros, ¿no? Pero las que te incluyen, gloria a Dios por eso, porque así será, querido hermano. Hay una promesa que debería hacernos temblar la estantería y a la vez regocijarnos también. Y lo hemos mencionado en la cena del Señor. Jesús volverá por segunda vez. La Escritura lo dice y Dios es fiel. Cuarto, la soberanía de Dios. Él gobierna todo, tiene un señorío absoluto sobre la creación y sobre sus criaturas también. Es tan evidente esto en este libro que ni siquiera fue necesario mencionarlo. No hay mención, pero en todas sus líneas está. Su providencia guió cada detalle, desde el hambre en Israel hasta la cosecha, desde las pérdidas de vida hasta el nacimiento, desde ese encuentro casual entre un israelita y una moabita hasta el matrimonio, desde el rechazo del pariente cercano para redimir hasta la redención de vos. Él hace como quiere, cuando quiere y donde quiere también. Y gracias a Dios, hermanos, que esa soberanía está de nuestro lado. No hay que temer, hay que regocijarnos por su soberanía, porque contribuye para nuestro bien. Es verdad que en un principio a lo mejor no lo vemos en eso, sobre todo en los momentos críticos de nuestras vidas, hasta parece que el Todopoderoso se volvió en contra nuestro, o me desamparó, pero al final es maravilloso porque siempre se cumple el propósito de Dios, siempre, y nos regocijamos en eso, y ese propósito es bueno, así que tranquilo, el cielo no está alterado. Dios todavía está sentado en su trono, siendo soberano. Qué lindo es eso. Quinto, la responsabilidad humana. Como hemos visto, esta verdad es trascendental. Dios es soberano, ciertísimo, pero eso no anula la responsabilidad del hombre. Este es responsable de conducirse en integridad y justicia. Y el Dios soberano premia eso, hermanos. Lo hemos visto en el libro, recompensa también a los que deciden vivir bajo las normas de Dios y sujetarse a sus mandamientos.
les va bien. Dios los bendice. Pueden sufrir muchas cosas, cierto, y a veces peor que los incrédulos, pero Dios está con ellos y les da paz, gozo y seguridad. Los acompaña. Algún día disfrutarán de Él para siempre. Así que no olvides tu parte, ¿sí? Tenés una responsabilidad seria en esto de la santificación progresiva. Hay una cuota de responsabilidad ahí. Decide vivir bajo las normas de Dios. Sé decoroso. Condúcete moralmente según el estándar de Dios y no los del mundo. Algún día tendremos que dar cuenta de nuestros actos a Dios, ¿no? Eclesiastés finaliza: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿no? Sexto, infaltable en esta historia: Cristo es nuestro Goel, nuestro pariente cercano, nuestro Redentor. Noten, hermanos, este paralelismo que copié y amplié entre vos, Ruth, Cristo y nosotros. Vos fue pariente cercano de Ruth. Cristo se hizo hombre para ser nuestro pariente cercano. ¿No dice Hebreos que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos? Vos redime a Ruth legalmente. Cristo nos redime cumpliendo la ley perfectamente. Gálatas 4 y Romanos 8. Vos paga un precio por la redención. Cristo pagó con su propia sangre el precio de nuestra redención. Vos toma a Ruth como esposa. Cristo toma a la iglesia como su esposa. Efesios capítulo 5. Vos muestra gracia a una extranjera. Nosotros también éramos extranjeros. ¿No dice Efesios 2 eso? 12 y 13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué bien. Vos provee alimento y protección. Cristo es el pan de vida y nuestro buen pastor. Vos actúa con misericordia y justicia. Cristo es lleno de gracia y verdad. Juan 1. La redención de vos trae descendencia real. Obed, Isaí, David, mejor dicho. Cristo nos da nueva vida y nos hace coherederos del reino. Romanos 8. Pensaba, hermanos, que vos no tenías una obligación de redimir a Ruth. No estaba obligado a hacerlo. Pero lo hizo por amor. Cristo no estaba obligado a redimirnos a nosotros, ni a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Lo hizo enteramente por amor. ¿No dice la Escritura eso, Juan 3? De tal manera amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue enteramente por amor. Así que apreciemos nuestra redención. Tuvo un costo demasiado alto para el Hijo de Dios. Entregó su propia vida por la nuestra. Y si aún no disfrutas de esa relación de redención con el Señor Jesús, a lo mejor hoy puede ser el día que inicie, ¿no? Primero tienes que reconocer tu condición. Como estas mujeres, no puedes redimirte a ti mismo. Ruth no podía redimirse a sí mismo ni redimir a su suegra, y viceversa tampoco. Necesitas que otro te redima, ¿sí? Tu propia justicia no puede salvarte. Tus obras no alcanzan, ni siquiera comienzan una redención. La ley de Dios es un pariente cercano, ¿verdad? Pero no fue dada con el propósito de redimir, sino de mostrarte tu necesidad de redención y acercarte hacia el Redentor. Así que la primera noticia es mala. Estás perdido y todo lo que posees no puede redimirte. Eso es una tragedia, hermano. Pero la segunda noticia es buena y tienes que creerla. Jesús es el Redentor por excelencia. Él ama redimir y Él lo hace por gracia y puede también redimir. Solo tienes que despojarte de tu propia justicia y apropiarte de su justicia, confiando en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Él te tomará para sí mismo. Tendrás una nueva vida y disfrutarás de Él para siempre. Qué hermoso es nuestro Goel, nuestro Redentor, ¿no?
y puede redimirte también a ti. Solamente tienes que creer y confiar en Él. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, porque las Escrituras nos animan, y gracias por esta porción que tú inspiraste a través de tu Espíritu, y la has preservado también para nosotros. Qué bello, oh Dios, aprender de tu palabra. Necesitamos aplicarlo, necesitamos creerlo, pero sobre todo agradecerte por Cristo, nuestro Redentor, por sus méritos, por la cruz, por su muerte, por su resurrección, por su segunda venida, por su reinado. Gracias por el Señor Jesús. Oro por aquellos que en este lugar aún no te conocen. Oro por los que tienen muchos años en las iglesias y aún no conocen al Redentor. Oro por la salvación de ellos. Que tu Espíritu aplique la palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.